Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, quedamos muy entusiasmados la última vez que hablamos porque estaban sonando las registradoras, señal de que había actividad económica, se daban las compras y eso no significa sino cosas buenas para el país. Pero han salido noticias, especialmente relacionadas con la inflación y que con la inflación se están reduciendo las ventas. ¿Será eso verdad, doctor Cámara, o siguen sonando las registradoras? Pues, doctor Fernando, del lado donde yo estoy moviendo el asunto, que es venta al por menor en segmentos de lujo accesible, las registradoras siguen sonando. Y lo que uno conversa con las personas del Banco de la República que hacen los sondeos empresariales es que por ahora la dinámica sigue. Y de hecho, en otros negocios en los cuales pues participamos de construcción y demás, sigue habiendo la sensación de que hay dinamismo, pese, inclusive, doctor Fernando, que se suponía hace un tiempo que en esta época, un mes de elecciones y con el candidato de la izquierda punteando, podría haber incertidumbre y la gente estar más bien cauta con respecto pues a decisiones hacia adelante. Aún así, no se ha sentido. Fíjese que los precios de las acciones en la bolsa siguen sólidos. El dólar, si bien ha tenido una depreciación reciente de unos 150 pesos, igual sigue por debajo de 4.000. Y, como le digo, la actividad económica en general pues se mantiene. Y esto, doctor Fernando, a pesar de que, como se lo decía la semana pasada, pues muchos hemos tenido que ajustar los precios. Yo creo que todo el mundo en la economía ha tenido que hacer ajustes de precios al alza, pues porque de una u otra manera han sido impactados por esta ola universal de inflación que viene pues por un lado de todas las dificultades que ha tenido la logística después de que la pandemia se superó, que ahorita viene a tener otro nubarrón gigantesco, y es que Shanghái, uno de los principales puertos de China, ya empieza a registrar inconvenientes muy serios en términos de la dinámica y la actividad de los buques. Ya se está reflejando en otros puertos de la China, y todo esto está llevando, doctor Fernando, pues básicamente a que ya empecemos a visorar problemas para el abastecimiento de finales de año, porque uno a China pide hoy día para que le llegue más o menos en septiembre o octubre, y eso es con lo que usted hace las ventas del cierre de año para quienes importan insumos de por allá o quienes traen producto de por allá a efectos de venderlo localmente. Luego, doctor Fernando, los precios han venido subiendo de una forma absolutamente fuerte. El tema de Ucrania y Rusia pues envía fertilizantes vía químicos para la agroindustria, está teniendo un impacto muy grande en los precios de los alimentos. En los últimos 12 meses han subido el 25%, y esto lo que hace pues, es que todos los dueños de restaurantes pues tengan que ajustar los precios porque esto no es contra su margen. Y a eso únale, doctor Fernando, que se nos dio por subir el salario mínimo el 10% en una aventura de supuestamente generarle bienestar a la economía, y la inflación de los más pobres está llegando al 11%. Entonces, aquí el cuento del 10% nominal del salario no está funcionando, y mal se haría pensar que hacia adelante se deben mantener estas indexaciones. Debemos replantear una vez el esquema, debemos devolver la credibilidad en las metas de inflación, debemos volver a indexarnos a los precios que generan las inflaciones esperadas y no en función de los precios del salario mínimo, que fue lo que pasó, donde muchos arriendos a usted se los indexaron no con la inflación esperada, que pueda estar alrededor de 5 o 6, sino se lo subieron al 10. Luego estamos de verdad viviendo un escenario de inflación en pérdida de credibilidad y confianza en que la inflación puede converger a las metas de largo plazo, y eso se empieza a reflejar en todos los días de la economía. Afortunadamente, por ahora, los alimentos son los que están presionando más duro, que pues podríamos suponer que esto es transitorio, ojalá no se nos vuelva aún más permanente de lo que hasta ahora tenemos, y las alzas en otros rubros, como el tema de restaurantes y hoteles, pues ya se empiezan a ver por encima del 10 hasta el 13%, hay otros sectores que todavía siguen creciendo por debajo del 6%, pero sí hay una preocupación muy fuerte porque la tendencia en los precios no parece cambiar. Y preocupación también por algunos grandes analistas económicos que están hablando de una posible recesión económica en el mundo. Por ejemplo, el Bank of America. Y eso ha hecho que se desplome el Dow. La caída del Dow ayer fue muy fuerte. Y los otros indicadores de Wall Street, ¿o no, doctor Cámara? Sí, doctor Fernando, y esto viene básicamente porque todo el mundo anticipa. Acordémonos que los Estados Unidos registró un 8,5% de inflación en los últimos 12 meses, que es el nivel más alto desde la década arrancando el 80, cuando hubo todo el tema del crash y embargo petrolero que generó un disparo en inflación, precios de energía y demás. Y lo que se supone, lo que anticipa, doctor Fernando, es que ante la aparición otra vez de restricciones como en Shanghái, en China,
que generen dificultades de abastecimiento, el tema de la guerra en Rusia, que pues no parece terminar y acentúa la dificultad en materia energética con precios de la energía por las nubes, pues esto lo que va a hacer es que los bancos centrales sí o sí tengan que apretarse el cinturón con total potencia y con siendo muy drásticos de cara pues a lograr que la inflación vuelva a las sendas en las que venía antes, obviamente no en niveles de recesión o de poca actividad económica como la pandemia, pero sí naturalmente hacia escenarios de largo plazo consistentes con crecimientos económicos sostenibles. Luego, está anticipando que eso va a hacer que tasas de interés más altas frenen la economía de una manera muy importante y que la recuperación que estamos viendo con mucho vigor después de la pandemia pueda tener algún tipo de moderación, inclusive algunos dando probabilidades de recesión para el 2023 de hasta el 40% en este escenario. Luego, la circunstancia al lado de los bancos centrales va a estar compleja. Colombia va a pasar una prueba este viernes en la reunión de política monetaria, donde se espera que las tasas de interés suban otros 100 puntos básicos de cara pues a frenar un poco este fenómeno que estamos viendo. Lo más importante, doctor Fernando, es que volvamos a jugar sobre expectativas racionales y no adaptativas, es decir, que la gente piense que los precios se van a dar en una senda de largo plazo entre el 2 y el 4, todo se indexe de esa manera, que fue el gran éxito que tuvo Colombia cuando generó la independencia del Banco de la República y se logró pasar de inflaciones del 30% a inflaciones de largo plazo que estaban entre el 2 y el 4%. Ojalá eso se mantenga porque las últimas cifras no son buenas. Y tenemos una sobre la pobreza monetaria, sobre la que queremos que usted se manifieste, porque en últimas lo que se quiere es que la gente no esté pobre, sino que la gente tenga condiciones para hacer compras y para vivir bien. Que la pobreza monetaria está en más del 39%, 39.3% en el 2021. ¿De qué se trata, doctor Cámara? Pues, doctor Fernando, básicamente apunta en el mismo sentido. O sea, tuvimos unos incrementos importantes del salario mínimo donde pensamos que esto iba a beneficiar la capacidad de compra y el bienestar de las personas. Pero lo que le digo, o sea, hoy día como está la circunstancia, en un momento en el cual la inflación de los hogares de menos recursos está llegando al 11, mientras los hogares más privilegiados tienen inflaciones del 6 o el 7, pues esto lo que va a hacer muy seguramente es que 2 millones de personas o una cifra similar puedan entrar otra vez en una condición de pobreza, donde los ingresos no son capaces de conseguir esa manutención básica mínima que se requiere naturalmente para la subsistencia. Y esto pues implicaría un reversazo o un retroceso muy grande pues en materia de indicadores sociales, pues unido pues al deterioro del desempleo, a la calidad del empleo, al desempleo de las mujeres, etcétera, pues que no es una buena noticia. Por ende es tan importante y la ciudadanía solamente se da cuenta cuando ve estos espirales que el control de inflación en la economía es fundamental para que las decisiones de los agentes económicos no se distorsionen. Una economía con inflaciones grandes genera más pobreza, una economía con desviaciones importantes de largo plazo en precios generan dificultades en materia de recaudación fiscal. Entonces tiene unas implicaciones muy grandes de distorsión que realmente son mucho más costosas de esos aparentes oasis que se ven cuando hay variaciones nominales en los ingresos de la gente más allá de lo que de verdad la economía es capaz de producir. Bueno, usted dijo que el dólar no había llegado a 4.000 pesos, pero sí pasó los 3.900. Ha subido y eso es un nuevo factor para la espiral inflacionaria, porque las muchas importaciones que tiene Colombia se encarecen en la medida en que se encarece el dólar. Más de 3.900 pesos, hacía rato no estaba por ese lado. ¿Y usted cree que eso va a seguir subiendo o cree que logre mantenerse por esos lados? Pues doctor Fernando, se dio una fortaleza muy grande del dólar a bajar de 3.700 pesos. Ahí hubo lo que llamamos muchas veces en el mercado bursátil es un soporte muy sólido. Lo lógico es que en la medida pues que se aproximan las elecciones, se aproxima la primera vuelta y como está la balanza inclusive para la segunda vuelta, donde se genera mucha incertidumbre sobre si vamos a mantener la visión de economía y país serio, ortodoxo en materia económica, de respeto por las libertades y demás, va a estar al lado del día o si la gente se va a preocupar por el resultado que al final tenga o pueda llegar a tener un triunfo de la izquierda en Colombia. Acuérdense que cuando ganó Perú el candidato de izquierda y cuando ganó en Chile el candidato de izquierda tuvimos unas afectaciones muy notables en los mercados donde hubo caídas significativas en los precios de las acciones y presiones de devaluación muy importantes. Pero es factible que en la medida que ese tiempo se acerque y que las tendencias no cambien en materia de la decisión electoral, pues haya algo de nerviosismo y creo que la presión se podría mantener, doctor Fernando, inclusive a pesar de estar viviendo precios del petróleo tan altos que generan naturalmente
una expectativa de mayor ingreso de divisas vía exportación. Pero creo que la coyuntura política podría generar un efecto importante de presión al alza en el tipo de cambio en las próximas semanas. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Y hay un indicador que nos preocupa y es que una entidad que vende tantas cosas al por menor como Justo y Bueno ha sido llamada a reorganización por la Superintendencia de Sociedades por incumplimiento de sus créditos. ¿Esa no es una mala señal, doctor Cámara? Sí, doctor Fernando, pero fíjese que estos modelos de descuento fuerte o hard discount, como se les decía, como se les conocía, habían venido entrando en un proceso muy difícil. Obviamente que el modelo de negocio apunta lógicamente a volumen más que a margen, y en un evento de pandemia como el que hubo, donde se dieron cierres muy importantes, a pesar de que ese segmento fue el más beneficiado porque la venta de grandes superficies o este tipo de comercios, dado que eran bienes de primera necesidad, pues no tuvo el impacto que tuvieron otros que efectivamente tuvieron que ir para la casa. Sin embargo, yo creo que es un tema de modelo de negocio, doctor Fernando, porque fíjese lo que pasa con D1. D1 tenía una circunstancia similar, cambia de dueño, replantean el modelo de negocio. Hoy día D1 prácticamente el número de tiendas y coberturas se dice que ya está superando al grupo Éxito. Luego creo que más tiene que ver con una señal puntual del tipo de negocio, del modelo de negocio, que con un tema estructural pues de cambio en materia de consumo de los hogares, que por el contrario hemos visto, doctor Fernando, que con crecimientos en el 2021 del 11% y el 6% esperado para este año, si esto no se descarrila, pues está de la mano naturalmente de una fortaleza en el consumo privado, que de plano es gasolina para mayor inflación en la medida pues que la economía no ha logrado producir todo lo que la gente está demandando y necesita. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por sus importantes reflexiones en la hora de la verdad. Gracias, doctor Fernando. Bueno, queridos amigos, siguen sonando las registradoras, pero hay indicadores que no son del todo tranquilizadores. Hay señales de que la inflación está golpeando muy duro, el dólar está subiendo y eso es mayor inflación, mayor valor de los productos importados. Seguimos en las expectativas de unas elecciones en las que se va a decidir en mucho el futuro de Colombia y el futuro económico en particular. Álvaro Cámara, un gran economista, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Sabemos que